Buenas tardes a todos. Hoy en A Mi Manera tengo el enorme placer de estar con David. A David le conocí en un cacao que hice en casa de Alberto Lozano y bueno, pues fue un reconocimiento, ¿no? Porque cuando me preguntó a ver qué era el cacao, yo dije que el cacao era lo que algún día dejamos en la tierra para recordar quiénes éramos, ¿no? Y David lo pilló enseguida. Hay gente que le cuesta pillar lo que quiero decir con ello. Al final, cuando intentas explicar cosas que cuesta poner palabras, pues es bastante difícil, ¿no? Pero David lo pilló rápido. Bienvenido, David. Muy buenas tardes, Arcaiz, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Pues estupendo, encantado de estar aquí, Lo acompañándote. mismo, lo mismo. David, cuéntanos un poquito, a ver, yo sé que eres psicólogo, pero bueno, Ujú. cuéntanos un poco a qué te dedicas, cómo entraste en esto, cómo desde la psicología has ido despertando también la conciencia, o no voy a decir despertando la conciencia, porque al final un despertar es activando esa ultraconciencia, ¿no? Cómo llega ese momento que, no sé, yo creo que a todos nos ha pasado, que haces crack con momentos en tu vida y empiezas a buscar respuestas, a autoconocerte. Cuéntanos un poquito. Bueno, primero, gracias, Arcaiz, y es verdad que nos reconocimos enseguida, así que mi despertar es un despertar. eh, Primero, tengo que reconocer que yo vengo de una familia cristiana donde de muy pequeñito me enamoro de la figura de Jesús y eso me hace pues querer toda la vida, supongo que con ese afán de curiosidad, pues un poco entender, ¿no? Cómo Jesús hacía milagros, cómo Jesús se iba transformando en ese personaje que es y de alguna manera, bueno, conocer bien su vida, ¿no? Eso hace que en un momento determinado, yo acabo la carrera de psicología, eh, cuando tienes 21 años no conoces nada del dolor humano y aunque hayas estudiado, te falta como esa experiencia de vida, ¿no? Con lo cual, rápidamente me meto en recursos humanos y me va bastante bien. Acabo entrando en una empresa para llevar todo el tema de lo que es Airtel y soy una persona pues que empieza a trabajar como mucho. Y en ese trabajo, donde hago muchas horas y donde soy el buen alumno y donde me comporto como una persona que quiere pues progresar y competir, le ocurre algo muy... que esto fue un poco el punto donde me empieza a cambiar las cosas, ¿no? Y es que un día, saliendo con una chica que luego se convirtió en la madre de mis hijos, antes no había tenido relaciones duraderas, había tenido relaciones más promiscuas, la cojo de la mano y en un momento determinado ella me dice, ¿pero qué haces? Y yo, ¿qué hago de qué? Y cuando voy a fijarme en la mano, parece ser que la mano iba así, como si bailara una jota. Y entonces en ese momento me doy cuenta que no tengo conciencia de mi cuerpo. ¡Wow! Ahí rápidamente pues me asusto mucho, me voy a un terapeuta, una terapeuta donde me enseñan algo que eso fue fundamental para el resto de mi vida, que me enseñó a respirar. En esa respiración, bueno, empiezo a tener conciencia y eso hace que todos mis pensamientos bajen, empiece a tener, pero eso hace también que por otro lado, bueno, todas las horas están ocupadas. Estaba ocupado en la empresa, luego estoy en el colegio de psicólogos, luego intervengo a la hora bueno, de colaborar con la universidad y llega un momento que lo que ocurre es que empiezo a tener alergia a los alimentos, alergia a casi todo. Alergia a la lechuga, alergia a la cebolla, alergia... Y cuando voy al hospital me dicen que no hay nada, que todavía no hay nada descubierto, que puedo ser un conejillo de Indias porque parece ser que soy el primer alérgico en España a la lechuga. Al no haber nada, ahí empieza mi camino de autodescubrimiento. Empiezo a descubrir otras formas de trabajar, como la bioneuromoción. Empiezo a entender de dónde viene todo. Y cuando empiezo a preguntarme qué me quería decir la lechuga en ese momento, ¿no? Me dicen, ¿qué te quería decir la lechuga? Tengo que decir que la anécdota es que yo voy a cenar a casa de mis padres, hay una tortilla de patatas y una ensalada solo de lechuga.
Yo no quería comer la ensalada, no me apetecía, pero ese diálogo interno de la cabeza empieza a decirte, anda, si le dices que no te va a decir encima que te la he dejado, total, que me la como sin ganas y ahí me coge una reacción donde casi no lo cuento, llegué muy justito al médico y entonces entiendo que muchas cosas las hago no porque quiera, sino porque realmente soy un buen chico y hago para que realmente no se enojen, no se enfaden, no... Y ahí es donde empiezo yo a descubrir, bueno, pues la respiración, cómo funciona el cuerpo, cómo nos traicionamos. Empiezo un poco a poner límites, empiezo un poco a trabajar. A partir de ahí, con esa curiosidad, pues empiezo a descubrir la programación neurolingüística, empiezo a descubrir el análisis transaccional, la terapia breve estratégica. Bueno, eso me lleva a un camino de conocimiento, el tantra, cómo usamos el cuerpo, cómo las memorias se guardan en el cuerpo, cómo trabaja la medicina oriental, cómo trabajan los indios en América. Bueno, ahí empieza mi descubriendo hasta llegar también a cómo funcionan las plantas maestras dentro de nosotros, cómo son los procesos terapéuticos dentro de nosotros. Y ahí pues me pongo a merced de esas plantas con un respeto a entender qué me quieren decir y empiezo a descubrir pues también una sabiduría que hasta entonces es como si llegara mucho más rápido a escondrijos, a caminos que son muy desconocidos. Bueno, pues eso es, pues te he resumido 20 años en nada, en 5 minutos, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo fue tu primera experiencia con las plantas? O sea, tú como psicólogo, ¿cómo interpretarías el aprendizaje que te dan las plantas? Porque al final, no sé, yo no soy psicólogo, pero veo la reacción de la gente cuando toma la planta, ¿no? Y es como, no sé cómo expresarlo, como muchos años de terapia en una noche, ¿no? Es así. Claro, la planta hay que tenerle un respeto porque te hace un proceso terapéutico. A veces lo enlazo con una terapia de estrés postraumático, donde tienes que ver la herida y de alguna manera en los estrés postraumáticos vas un poco como escapándote, saliendo de ello. Pero delante de la planta te pone enfrente y ahí solo te quedan dos opciones, o trabajar o paniquear, ¿no? O quedarte un poco como queriendo abandonarlo, pero la planta no te deja, lo tienes que enfrentar. Con lo cual es estar delante, es purgarlo, es como una terapia que puede durar mucho tiempo, pero que estás muy sometido. Claro, una persona que quiere escapar, ahí lo tiene muy mal, porque la planta no te deja, ¿no? Entonces, se trata de respetar la planta, de respetar los momentos, de ver los momentos. Muchas veces hablamos incluso de emociones positivas, negativas. Yo creo que son emociones que tú las vives de una manera o de otra, pero en el respeto de saber vivirlas es cuando realmente se produce, ¿no? El proceso. Y sí que es cierto que yo creo que detrás de una toma, en este caso estoy hablando concretamente de la ayahuasca, ¿no? Que tiene esa purga. Luego sí que es cierto que incluso a nivel cerebral las conexiones neuronales, incluso algunas se borran para cambiar a unas nuevas, pero si luego no hay un hábito después de todo eso distinto, es cierto que pueden volverse a formar las de antes, las antiguas, pero sí que es una buena toma de conciencia para entender cómo funciona en este caso ese patrón que estás utilizando para dar la oportunidad a ese cambio de patrón. Yo creo que puedes reducir, es un atajo donde puedes reducir muchos meses, incluso años, en un día, ¿no? En una noche. Luego es verdad que el proceso va durando y va bajando información, ¿no? Sí, el proceso, yo siempre lo digo, ¿no? Cuando se acaba un retiro, que el retiro no se acaba el domingo, que el retiro empieza el domingo. Es cuando vas a sentir esos cambios, te tienes que recolocar a ti mismo, aprender de lo que te enseña la planta y aprovecharlo, ¿no? Es decir, ¿qué patrones son los que repito habitualmente? ¿Por qué repito estos patrones? ¿Por qué me bloquean de estas cosas? ¿Por qué no pongo estos límites? ¿O por qué dejo
que la vida no me guíe y estoy luchando todo el día intentando pues tener el control de todo y no descontrolo, porque al final si yo intento controlar todo, las cosas como no son nunca como nosotros queremos, nos frustramos, ¿no? Y muchas veces es como entrar, yo lo llamo una rotonda, entras en una rotonda y no sales de la rotonda, entran distintos coches, pero tú sigues en la misma rotonda. Hasta que tú no pillas un camino, se va a estar repitiendo. Eso es como una rueda del hámster. Va a estar el hámster andando, andando y siempre en la misma rueda. Hasta que tú no decides dar un cambio real, y eso lo tienes que decidir tú, y no poner toda la carne al asador y la responsabilidad para la planta, ¿no? Decir, no, como yo no sé hacerlo, le responsabilizo a la planta o me responsabilizo a Arcaich en el caso, que es la persona que me ha dado la planta, ¿no? Y dices, jolín, ¿yo qué responsabilidad tengo? Tu responsabilidad es tuya, o sea, las riendas de tu vida son tuyas. Yo es que no hay guías, no hay maestros, no hay gurús, no hay nada, eres tú mismo, contigo mismo, y lo que a mí me ha venido bien igual a ti no te viene bien, y lo que yo me vale a mí igual a ti no te vale o no te resuena. Entonces, cada uno tiene que optar por su camino, por su vía, ¿no? Por coger las riendas de tu vida, como bien hiciste tú, ¿no? O sea, estás emergido en un trabajo que al final no te llena porque simplemente estás ahí por trabajo, por economía, por dinero, pero realmente no te llena hasta que encuentras el modo de poder salir de ahí y poder dedicarte de manera libre a lo que te estás dedicando ahora mismo, ¿no? Sí, o incluso en mi caso, que sí que me llenaba, pero sí que es cierto que la propia transformación de la persona te va llevando hacia otro lugar. O sea, yo me he sentido siempre como muy desarrollado en mis trabajos, pero sí mis cambios de conciencia me han llevado hacia otro lugar, ¿no? También es cierto que Arcaich, el cambio supone un camino desconocido, que a veces hay una propia resistencia a vivir un camino desconocido porque hay un miedo. Y eso también hay que entenderlo. No es solo decir a la persona, bueno, es la rotonda. A veces la rotonda, no sé si te ha pasado alguna vez que no sabes bien qué camino elegir y la repites 2 o 3 veces para entender que vas a elegir el camino correcto. Es un respeto. Tú has dicho una cosa muy importante. Yo creo que nosotros somos nuestros propios maestros, pero siempre estamos como muy atentos a lo que hacen los demás para copiar. Y se trata de escucharse a uno tan bien como para entender que si sigo un camino, ese camino me va a traer la dificultad de lo nuevo y la incomodidad de lo nuevo hasta que se vuelva cómodo. Esos son los respetos que a veces en terapia las personas intentan hacer cambios, pero al tener una resistencia o asustarse, vuelven como a la casilla de inicio y se torpedean, se fustigan como, jolín, no lo estoy haciendo bien, cuando realmente han hecho muchas cosas bien, pero ha habido un momento en el que les ha entrado un poco de miedo y se han vuelto a la rotonda, ¿sabes? O han salido por la primera salida que han podido, porque esa salida era como, ¿dónde voy? Estoy como en un lugar muy difícil, ¿no?, de encajar, porque no solo es tú, es como te ven los demás. Esa transformación hace que los demás incluso se asusten, ¿no? Ostras, ¿qué está pasando, no? Las parejas pueden pensar, ostras, pues esta persona me quiere menos ahora, o esta persona, no sé, ¿qué le pasa, no? Y la gente de alrededor te machaca un poco para que no vayas por ese camino, ¿no?, que tú estás siguiendo, porque entra un miedo, y el miedo es algo que hay que respetarlo mucho, ¿no? Sí, de hecho, yo creo que siempre lo que estás comentando siempre pasa, ¿no? A mí personalmente me pasó cuando empecé con todo esto, pues como que la gente de tu entorno no entiende dónde te estás metiendo en una secta. Hemos hablado de la ayahuasca. La ayahuasca es una planta que han contaminado muchísimo su nombre, que da respeto a la gente. O sea, la ayahuasca oyes hablar barbaridades de la planta, que al final es una planta maravillosa como otras tantas, pero se oye barbaridad, da miedo. Entonces, claro, cuando te metes o simplemente quieres ir a la India a hacer un viaje espiritual y te dicen, estás loco, te vas a ir con una mochila a la India, ¿sabes? Claro. O sea, cuando la gente no entiende esos cambios o esos saltos de o la gente no lo entiende o la gente sí que lo entiende, pero ese miedo que a ellos mismos les produce son las barreras que te ponen a ti por miedo a que realmente ellos no lo quieran intentar, ¿no? O sea, quiero decir, normalmente la gente nos expresamos y solemos ser mentirosos, ¿no? Es como si tú haces algo y yo no me atrevo, te voy a poner las incomodidades que me han venido a mí antes para ver cómo las vences tú.
Lo que pasa que tú creerás que te están diciendo a ti que eres algo raro, cuando realmente ellos probablemente no hayan querido hacer ese paso por ese miedo interno que han tenido. Y es como si vas a montar una empresa y te dicen, ¿estás loco? Tal y como está la situación, vas a montar una empresa, Sí, al final, yo siempre digo, ¿no? Si no nos atrevemos a meternos al río, no vamos a pasar nunca a la otra orilla, ¿no? Y el querer crecer como persona o el querer ser una mejor versión de ti mismo, a veces nos vemos en situaciones incómodas o que tenemos que salir de una zona de confort en la que estamos cómodos o no, pero nos cuesta salir de esa zona de confort por miedos, por limitaciones, por no valías, por miedo a el que dirán o rechazos. Y si estás cómodo, vale, pero a veces el problema es que estás incómodo y da miedo el viaje, con lo cual a veces prefieres estar en la incomodidad antes que hacer ese viaje que te pueda salvar. Pero yo creo que es muy loable. Yo siempre digo, yo no intento convencer a nadie y tampoco creo que nadie me tiene que creer, ¿no? Yo no soy una persona, yo creo que cada uno tiene que probarlo, tiene que sentirlo. Oye, si tú estás incómodo pero te vale, pues sigue ahí, ¿no? Hasta que llegue un momento que... Pero normalmente es el propio cuerpo el que te avisa que eso ya no te sirve. Es el propio cuerpo el que se queja. Muchas veces hay dolores de espalda, dolores de barrigas, hay problemas en la piel... Y tú, si quieres, puedes seguir ahí, incluso te puedes morir, ¿no? Es como la anécdota de la rana, ¿no? Que puede estar en agua tibia tanto tiempo hasta morirse, o aquella rana que le pones esa temperatura que tiene la fuerza de pegar el salto, ¿no? Entonces, creo que al final... Yo vengo a comentar cuál es mi experiencia, pero todas las experiencias son válidas, entendiendo que cada persona puede entenderse y escucharse y saber cuándo es el momento idóneo para dar ese salto. Y desde ahí ese respeto, ¿no? O sea, si una persona no lo quiere dar, pues oye, hay que también aplaudirla porque será su elección, ¿no? Es su proceso, sí. Es su proceso. Yo lo veo mucho en parejas, ¿no? Parejas que no están bien y dicen, no, yo es que me da miedo dejarlo porque me voy a sentir solo o sola. Jolín, ¿sabes? Como, a ver, ese miedo... Igual llevan, yo qué sé, 30, 40 años juntos, ¿no? Y está mal el matrimonio, quieren dejarlo, pero no se atreven a dejarlo nunca por miedo a la soledad, o por los hijos, o por... Y dices, jo, pero claro, al final cada uno tiene su proceso y el proceso de cada uno hay que respetarlo. Que a mí me pasaba antes mucho de quererme meter mucho en los procesos de la gente, ¿sabes? Era como el salvador, ¿no? Como me voy a meter de salvador de todo el mundo y me meto en su proceso y intento avanzar su proceso. Cuando no, cuando realmente el proceso de cada uno es de cada uno, ¿no? Claro, y a lo mejor también te dicen tengo miedo a la soledad y tienen miedo a tener una vulnerabilidad económica. Porque al fin y al cabo hay que repartir bienes, no sabes si vas a estar igual, no sabes si te va a querer alguien. O sea, hay tantas cosas, nos mentimos tanto cuando hablamos. Yo siempre digo que al final un viaje, ¿no? de plantas, de terapia, de lo que sea, cada uno tiene que elegir aquello que para que uno le resuene. Pero sobre todo es hablarnos desde la verdad y desde la sinceridad. Porque incluso cuando yo cuento las cosas, a veces por no dar más detalles, me estoy mintiendo y estoy escuchando un disco que igual no es. Y puede decir, no, es que me da miedo la soledad y a lo mejor me da miedo la vulnerabilidad económica, que es y ni siquiera ese miedo me hace aterrizar lo que realmente me preocupa. O me da miedo... Que yo no me sienta con una buena autoestima y crea que nadie va a volverme a querer. O sea, estamos delante de una vulnerabilidad tan grande que hay tantos factores que a veces es incluso muy complicado, ¿no? Entendernos a nosotros mismos. Con lo cual se trata de aterrizar aquello que nos da miedo, atravesarlo y a partir de ahí dar un paso. Y eso es tan complicado como que tienes que ser sincero contigo mismo y de alguna manera darte cuenta de que empiezas un camino tan desconocido que lo desconocido y la incertidumbre siempre nos genera miedo, ¿no? Sí, cierto. Eso es muy cierto. Al final somos seres de costumbres, ¿no? Claro. Y de clanes. O sea, tienes que hacer cosas para pertenecer a ese clan, porque si no te aíslan del clan. O sea, sí, son cosas que ya llevamos arraigadas de siempre.
Y nosotros, quieras que no, yo por ejemplo, yo me he separado y yo tenía un libro de Walt Disney en mi cabeza. Ese libro era muy chulo y yo soy muy cabezón, o sea, yo quería que eso funcionase y de alguna manera dices que estoy haciendo mal para que eso no vaya bien, con lo cual te resistes a entender que lo que tú habías soñado no exista. Y de alguna manera también reconoces en ti que a veces no lo haces bien y que tienes que trabajar, con lo cual también es muy lícito entender que cada persona luche por su libro, intente aquello que realmente nos dijeron de pequeños lo queramos, bueno, pues transformar en la edad adulta. Luego llega un momento donde vas despertando o yo entiendo que vas despertando y de alguna manera dices, bueno, pero si con quien voy a estar toda la vida es conmigo. Y el amor de mi vida soy yo. Cuanto más trabaje en mí, pues de alguna manera y menos me falla a mí mismo, más voy a estar en coherencia. Si encuentro a una persona que pueda hacer lo mismo, incluso levantar la mano el día que se sienta vulnerable y diga yo no me puedo sostener, ahí se genera una relación de honestidad donde es muy chulo, pero muchas veces cuando yo tengo un dolor se lo achaco al otro que me lo está generando, en lugar de ser yo la persona responsable que diga, wow, yo esto no sé poner límites, aquí no sé decir que no, aquí tengo miedo a ponerlos, vaya que me dejen. Entonces, el autoconocimiento y el crecimiento es tan complicado como que te tienes que poner como responsable de todo lo que te pasa. Una vez que estás ahí, todo es más fácil, pero qué complicado, ¿no? Porque nos han enseñado en la vida a decir he aprobado y me han suspendido, ¿no? O sea, de alguna manera, toda la vida cuando algo no funciona, ponemos la atención en el otro y yo creo que deberíamos poner siempre la atención en nosotros mismos, que somos los únicos que podemos mejorarnos o incluso cambiar las cosas, ¿no? Sí. Al final, como estés tú dentro, es lo que, cómo ves las cosas fuera. Si tú estás en batalla, en guerra contigo mismo, lo de fuera va a ser una batalla o una guerra. Y si tú estás en paz, lo de fuera va a estar en paz. Y si hay guerra, me da igual porque yo estoy en paz. Me meto en mí y estoy en paz. Al final es... David, ¿tú cómo guías a tus pacientes? ¿Cómo les...? Bueno, primero los escucho. Entiendo que tienen un problema y desde ese problema lo primero que intento es averiguar en qué consiste el problema, no en querer cambiar nada. Primero es cómo ese problema se gestiona y cómo se retroalimenta ese problema, ¿vale? Entonces, primero es un gran conocimiento de cómo eso que está ocurriendo se va enquisteando y se va repitiendo. Yo lo puedo llamar que soluciones intentadas ocurren cuando una persona quiere cambiar algo. A partir de ahí, después de ese análisis, entendiendo que todo lo que está haciendo no está funcionando, es averiguar, pues, qué otras maneras se pueden hacer, sobre todo a veces una solución paradójica de lo que se está intentando para poder llegar a ese camino que se quiere conseguir, ¿no? Pero siempre digo que lo más importante es conocerse a uno mismo, conocer cómo te interactúas en aquello que no quieres y a partir de ese conocimiento empezar a hacer pequeñas cosas que lleven a un destino diferente, porque si hago siempre lo mismo tendré siempre los mismos resultados. Si hago cosas diferentes puedo tener resultados diferentes y no tengo prisa con el cambio. No soy una persona que lo primero que haga es, bueno, pues venga, vamos a cambiar, ¿no? Porque la persona viene con una intención de cambio, pero muchas veces se boicotea el cambio porque ese cambio representa incluso esa soledad o ese salir de lo que tú estabas acostumbrado. A veces un cambio en una relación puede conllevar una ruptura en una relación, con lo cual a veces tienes tanto miedo a esa ruptura o a esa soledad o a tener una carencia económica o a lo que sea, que eres tú el que provocas el boicot de tu cambio. Con lo cual, primero es entender cómo estás actuando, de alguna manera cómo realmente puedes boicotear ese cambio. Hay que aceptar que realmente algo estás haciendo, que hay una recompensa en no ir a otro lado. Y cuando se entiende, pues acompañar a esa persona desde un lado que se sienta segura, entendida y que pueda ir poco a poco al lugar donde quiere
donde quiere ir, ¿no? Cuanto más lento, más rápido irá, ¿no? Porque a veces intentamos ir muy rápido y nos coge un miedo, ¿no? Y a partir de ahí, imagínate, ¿no? Como tú decías, mis amigos me cuestionan, mi familia me cuestiona, el mundo me cuestiona y yo no quiero cambiar, porque realmente me da mucho miedo, ¿no? Todo lo que estoy empezando a ver. Es así, es tal cual. Muy bien expresado, desde luego, vamos. Oh. David, y si la gente que nos está viendo, oyendo, si quieren comunicarse contigo para tener una sesión contigo, ¿cómo lo pueden hacer? Pues mira, ya que estamos en Instagram, pues yo soy David Fernández Cejas y desde ahí pues pueden contactar conmigo y ponerse en contacto. Vale, pues nada, eso, que cualquiera que quiera, pues desde Instagram podéis contactarle. Y la verdad que, a ver, yo lo que le conozco a David es una persona noble, sensata, o sea, es alguien con quien yo considero que se puede trabajar, ¿no? Porque aparte, cuando nosotros hicimos la ceremonia de cacao, la conexión, cuando hay una expansión de conciencia, la conexión es brutal, ¿no? Y entonces ves la energía también de cada uno, y yo te vi a ti ahí con las plantas, con el árbol, conectando con la naturaleza, que al final es algo que poca gente está acostumbrada a hacer, ¿no? Porque nos aislamos y vamos por la calle pisando asfalto, no nos conectamos con la tierra, ¿no? Y ver a alguien que realmente sabía cómo conectarse con Gaia o con la tierra, para mí fue algo brutal. Sí que es verdad, yo creo Arcaiz, y es mutuo, esa fuerza que transmites, esa confianza, ese entendimiento de la planta, eso hace que las personas que nos pongamos en ese momento a merced de la planta y de tú como persona que eres el chamán, la persona que nos dirige, pues nos da una confianza absoluta, ¿no? Y eso es de apreciar, ¿no? Eso es, creo que como dices tú, hay algo más, ¿no? Que viene de dentro, ¿no? Sí, algo más. David, tú no habías probado nunca el cacao como lo hicimos nosotros, ¿verdad? Tú habías probado otro tipo de plantas. ¿Y qué te pareció la experiencia del cacao? O sea, de la ayahuasca. ¿Cómo lo...? Yo tengo que decir que yo me conecté en el minuto 1. Cuando tú preguntaste por el significado del cacao, a mí me vino ahí la respuesta. Y eso es lo que yo a veces lo considero como la magia, ¿no? Porque el cacao, a veces creemos que hay fuegos artificiales, ¿no? Pero yo creo que en el momento que tú estás en esa conciencia y conectas con lo que en este caso, pues la semilla del cacao, pues las personas que han difundido que hoy podamos conectar a través de ello, pues ya está, yo ahí recibí ya el mensaje. A partir de ahí me abría la experiencia. Y dentro de la experiencia, pues tuve un viaje muy armónico donde realmente reconocí mi propio ego, tuve una muerte, ¿no? De trascendencia para entender que lo sencillo está pues casi el meollo de la vida, ¿no? Que tampoco hay que ir a demasiados sitios, ¿no? Y desde la presencia, ¿no? Yo he descubierto que la presencia es estar en Dios, es el aquí y el ahora, ¿no? Creo que al final las religiones lo han explicado de muchas maneras, pero lo que han querido decir que es en la inhalación y la exhalación donde realmente se produce el milagro, que es el estar en el presente, aunque también es cierto que es muy aditivo el pensamiento, ¿no? Entonces, creo que la ceremonia me volvió a recordar que la presencia, que es el presente, que es el regalo, es donde está la magia, ¿no? A partir de ahí, pues pude conectar con la música, pude conectar con las plantas, pude conectar conmigo mismo, pude conectar con la Gaia y con realmente, pues con lo que la vida nos da, ¿no? Dijiste muy bonito, algo muy bonito durante la ceremonia, hablando de otros temas y ya fuera de todo lo que es el proceso, de cómo realmente cuando sabes estar en la abundancia, reconoces que todo formas parte de un todo y puedes disfrutar del todo, ¿no? Yo a mí estos viajes me recuerdan que la abundancia es todo, ¿no? Lo que yo me atrevo a permitirme gozar, ¿no?
sin tener que estar en lo económico, sino es simple más, ¿no? O sea, estábamos en una zona privilegiada con mucha vegetación. Cuánta riqueza, ¿no? A tope. Es que es verdad, ¿eh? Porque al final, cuando pensamos en abundancia, pensamos solamente en lo económico, ¿vale? Lo económico es económico, es que no vale nada. Economía, lo económico es un coche económico que es un coche que es barato, ¿no? No, que no vale nada. Cuando la abundancia es darte cuenta que estamos en un planeta, que tiras una semilla, que crece de la tierra, que esa semilla da un árbol, que ese árbol da una fruta, que esa fruta es tuya, o sea, perteneces a un gran todo, ¿no? Que podemos respirar, tenemos agua, tenemos un techo, tenemos comida, tenemos inclusive cosas que hemos comprado que no hemos utilizado jamás, o sea, tenemos más de lo que necesitamos y aún así nos sentimos pobres y dices, qué pobre, pero si viviese en un planeta abundante, tío. El sol acariciaba mi piel, el viento la refrigeraba, las plantas me recordaban la belleza de donde estamos. O sea, qué maravilla, ¿no? O sea, qué maravilla gozar de lo que realmente se nos ha dado, si sabes verlo, si tienes la conciencia de entender que todo eso está puesto para ti y que no lo intentes retener como tuyo, sino entendiendo que lo disfrutas tú ese día, otro día que vaya otro lo disfrutará y que de alguna manera todo está para ti en el momento que lo dispongas. Imagínate cuánta riqueza, ¿no? Total. Hay una canción que me gustaría que oyeran los oyentes y los que lo están viendo, que se llama Niño Salvaje, ¿vale? Y esa canción dice de alguna manera, o expresa muy bien lo que estamos comunicando en este momento. Y, la verdad que es cierto, ¿eh? Al final como la música, el estar en presencia, que nos cuesta muchísimo porque siempre estamos en un pasado que ya pasó, que está en tu recuerdo, inclusive el fin de semana que estuvimos allí, cada uno de los participantes lo recordará de una manera completamente distinta y la música fue la misma y el sitio era el mismo y las plantas eran las mismas, pero cada uno va a recordar de una manera completamente distinta. O estamos en un futuro que Dios sabe cómo será. Estamos adelantando acontecimientos. ¿Cuántas veces, no sé, ¿no? Te ves que has tenido un problema con alguien o con tu jefe y vas a tener una reunión y piensas que va a ser lo peor y luego llega ese momento y dices, bueno, pues tampoco ha sido para tanto, ¿no? O al revés. Hemos creado una situación haciéndonos una película y cuando llega ese momento actuamos mal porque como ya la película está en nuestra cabeza de esa manera, tiramos por esa vía, ¿no? Cuando el regalo es vivir este momento, ¿no? Este presente que se nos olvida cómo hacerlo y es tan fácil como pensar que todos tenemos problemas. Pero si cerramos los ojos y respiramos y nos preguntamos qué problema tenemos aquí y ahora, en este espacio, en este momento, la respuesta siempre es la misma. Ninguno. Los problemas han sido, los problemas serán, pero aquí y ahora no hay ningún problema. Nos los creamos nosotros. Entonces, cuando empezamos a liberar ese ego, que dicen, hay que anularlo. No hay que anularlo. Hay que domesticarlo, yo digo. Hay que hacerlo tuyo, no dejar que él te mande, sino utilizarlo para lo que necesitamos, porque el ego es una herramienta súper necesaria en nuestro día a día. Sin él estamos perdidos. Pero que actúe como nosotros o cuando nosotros queremos, no que él te lleve a donde él quiere, porque siempre te va a meter en trifulcas, en historias raras, en miedos. Sí, en comparaciones, en cosas que te hagan incluso perder la salud, ¿no? Yo siempre digo que es el ego y el estrés, las dos principales causas de muerte de una persona, de agotamiento, ¿no? Hay un chiste de un libro de una persona que para mí es uno de los maestros a los que sigo, que es Paul Watzlawick, y en uno de los capítulos habla de una persona que en un momento determinado va a colgar un cuadro en su casa y se da cuenta que no tiene martillo. Y entonces dice, ostras, no tengo martillo, ¿sabes? Dice, bueno, le voy a pedir un martillo al vecino.
Y entonces dice, bueno, pero ostras, voy a ir al vecino y me va a decir, ostras, pero tú no tienes ningún martillo y, ostras, qué vergüenza, ¿no? Bueno, pero a ver, no tengo martillo, lo importante es colgar el cuadro, que no pasa nada, yo voy a ir al vecino y se lo voy a decir. Y cuando iba a ir al vecino se volvía a decir, pero, ostras, ¿y el vecino qué va a pensar de mí? Porque va a decir, ostras, tú no tienes un martillo, todo el mundo debería tener un martillo en la cabeza. Total, iba haciendo esos pensamientos y va comiéndose la cabeza, y en el momento en el que pica el vecino, abre el vecino y le dice, el que te metas el martillo por el culo, ¿sabes? Y eso es un poco la vida a veces, ¿no? Te has hecho tu película y realmente nadie te ha dicho nada, el vecino no ha especulado, nadie ha dicho nada, pero tú en ese momento has metido las creencias, has metido valores, has metido comportamientos y así actúas, ¿no? Tal cual, tal cual. David, ¿qué consejo le podemos dar a la gente que nos está viendo y oyendo? Pues yo no soy mucho de dar consejos porque realmente si doy un consejo no sé en qué parte de la vida están, ¿no? Igual das un consejo que sirve a muchas personas y otras personas como que se sienten como diciendo, pero yo no puedo llegar hasta ahí, ¿no? No sé en qué parte. Aquí hay mucha gente escuchándonos, donde hay mucha gente que seguro que está muy trabajada y probablemente una de las cosas que diga les sirva. Habrá otras personas que digan, pero si eso es increíble, no puede ser. Pero yo empezaría por la A. Antes de poner el juicio en nuestra mente, vamos a observarnos, vamos a ser científicos de nuestra vida y a observar qué pasa, qué cosas nos hacen sentir bien, qué cosas nos hacen sentir mal, y a partir de ahí vamos a intentar desde esa observación observar qué ocurre, por qué no puedo evitar de hacer cosas que no me van bien, ¿no? A veces será porque no las sé hacer, ¿no? Es como, ¿cómo detengo el pensamiento si yo no lo puedo detener? Pues ahí yo diría, pide ayuda, que es lo más sabio, ¿no? Cuando algo no lo sabes, pedir ayuda en un momento determinado puede evitarte mucho sufrimiento, ¿no? Y las personas que se observen y sepan hacerlo, pues que dejen de hacer aquellas cosas que realmente les hacen sentir mal, ¿no? Por ejemplo, yo a todo el mundo le digo que sí, o mi pareja siempre me dice que haga algo y le digo que sí y realmente no quiero. Pues que aprendan a un día a decirle, pues hoy no. Igual no es un no perpetuo, pero o yo me hablo mal a mí mismo, me llamo gilipollas, ¿no? Pues no voy a decirme mañana soy encantador, porque no puedo pasar de soy gilipollas a soy encantador, pero puedo decir soy gilipollas ahora, porque me acabo de equivocar y ahora lo estoy siendo, pero el resto de los días o el resto de los momentos no lo soy. Con lo cual es empezar a quererse un poquito más, a darse cuenta qué es lo que me aparta de mí y qué es lo que me hace enamorarme de mí. Porque cuando luego voy a una relación, me enamoro de mí en la otra persona. Sí. En cambio, yo le llamo estoy enamorado de la otra persona, no es lo que me pasa a mí cuando yo estoy con la otra persona. Y cada vez que soy yo, me siento mejor. Cada vez que yo no soy yo, porque no quiero perder a la otra persona, empiezo a traicionarme a mí mismo. Y eso hace que cuando lleves un tiempo de tantas traiciones, incluso tengas una relación contigo bastante mala. Turbia, sí. Turbia, que muchas veces acaban en depresiones. O sea, quiero decir, ¿por qué? Porque te acabas de traicionar tantas veces que empiezas a no gustarte por tener algo que no se vaya desde ese ego que un día puede que se vaya, porque te has traicionado tanto que puede que incluso ya no tengas una buena relación con esa persona. Es que llega un momento que ya no eres ni tú, ya te anulas. Claro, totalmente. Y a veces nos da miedo ser nosotros mismos, ¿no? Con lo bonito que es ser uno mismo, ¿no? Lo que pasa que a veces nos falta confianza, seguridad, con lo cual tenemos miedo a ser nosotros mismos. Y el viaje de la vida es un viaje de enamoramiento hacia uno mismo. Y cuando uno empieza a traicionarse, llega un poco a que te apartas tanto de ti que no te conoces, ¿no? Sí, sí, te anulas. Te anulas. Es verdad. O sea, es tal cual. O sea, y menos mal que no quería dar ningún consejo, ¿eh? Vamos, más potente imposible. Enamórate de ti cada día.
Y de la vida. De cada día. Sí, sí. Lo que sí que es cierto que cada uno estará en una etapa, unos estarán en una etapa donde sí que son conscientes cuando se anulan, no otros ni serán conscientes. Obsérvate a ti mismo antes de querer cambiar nada. El cambio está sobrevalorado. Al final lo que se trata es de yo qué quiero y realmente incluso por qué me boicoteo a mí mismo, por qué tengo tanto miedo de ser yo mismo, ¿no? Vamos a entenderlo primero antes de querer ser alguien diferente. Sí, sí. Pues menos mal que no quería dar ningún consejo, madre mía, chaval. Potente. Así, gracias, David. Bueno, pues eso, que cualquiera que quiera una sesión con David, bueno, más que sí, porque al final lo tuyo es varias sesiones, ¿no? ¿Cómo funciona? Sí, lo mío es un proceso terapéutico donde realmente una persona viene con un problema y realmente decidimos que es a dónde queremos ir, ¿no? Y los procesos, bueno, yo trabajo con la terapia breve estratégica, trabajo con diferentes opciones, ¿no? La terapia breve puede ser muy eficaz y eficiente, ¿no? Y en 10 sesiones se pueden ver resultados. Pero bueno, cada proceso es diferente y cada cosa es diferente. El tema es, pues eso, ¿no? Hacer un proceso donde te lleves, donde llegues a donde quieres llegar, ¿no? Lo que sí que es cierto que para mí la terapia como proceso tiene que haber una evolución. Si no hay evolución, no tiene sentido, ¿no? Tal cual. Y la persona que va tiene que estar abierta a recibir esa terapia, porque si no, tampoco. Es como el que quiere hacer no sé qué. Pues mira, le das unas pautas y no las sigue, es que no quiere. O sea, por mucho que... Totalmente, ¿no? O por lo menos hacerle ver qué resistencias tiene y por qué no quiere llegar, ¿no? Que también es lícito. Yo creo que a las personas, por eso digo que el cambio a veces está sobrevalorado, porque las personas a veces nos estancamos porque es la mejor opción, ¿no? Aunque queramos llegar a otro lado, pero igual aquello donde queremos ir nos da mucho miedo y preferimos estar donde estamos, ¿no? Lo que pasa es que a veces lo disfrazamos desde el victimismo, desde la queja, y de alguna manera nos satisface porque nos sentimos que estamos haciendo algo y realmente no queremos hacer nada porque nos da miedo ir a cualquier otro lugar, pero nos sentimos cómodos, ¿no? Desde esa posición. Sí. Joder, pues muchísimas gracias por haber compartido el programa con nosotros, con los oyentes y con todos los que nos verán, nos oirán y conmigo. Gracias, David. A ti por invitarme y un placer como siempre, Arcaiz.